Javi ahí. Vamos a ver. Sí, ¿verdad? Buenos días a todos, ¿cómo estamos? Qué gusto poder saludarles en esta mañana, una mañana fresca, una mañana hermosa que el Señor nos regala nuevamente para poder estar todos juntos y alabar a nuestro Señor a una sola voz. Así es que ahí donde usted está, en su casita, todos sean bienvenidos y estemos listos y preparados para alabar a nuestro Señor en este día. Así es que unámonos en oración y pongamos todo este servicio en manos de Él. Vamos a orar entonces. Señor Padre Santo, te damos gracias porque tú nos has traído hasta este lugar, Señor, y nuestro deseo en esta mañana, Señor, es alabarte, darte toda la gloria y toda la honra que solamente tú te mereces, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder estar atentos a tu palabra, reconociendo, Señor, que tú nos hablarás, tú tienes cosas maravillosas para nosotros en esta mañana, Señor, y ayúdanos, Señor, a todos nosotros, Señor, a poder estar atentos, Señor, a que nuestro corazón, nuestra mente, Señor, estén enfocados en ti, Señor, y que no haya nada que nos pueda distraer, Señor. Yo sé que a veces estando en nuestros hogares, Señor, puede haber cualquier tipo de distracción, Señor, pero te pedimos, Señor, que puedan estar juntos, Señor, las familias en este momento, Señor, despiertos, atentos y que no haya nada que los distraiga, Señor. Gracias te damos por este tiempo maravilloso, Señor, porque reconocemos que tú tienes ese cuidado especial sobre nosotros, sobre cada familia, Señor, que nos está viendo, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en nuestros hogares, que tú sigas obrando, Señor, sobre esta nación, Señor, donde podemos ver, Señor, que necesitan conocerte a ti, Señor. Gracias te damos por este tiempo maravilloso que tú nos das, en nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a alabar todos juntos a nuestro Señor, declarando que para nuestro Dios no hay nada imposible.
caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Así es, cuando nos unimos todos juntos y alabamos su nombre, los muros caen. Caen los muros, 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 caen los muros. Saltando, saltando, los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán, saltando, saltando, los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Vamos a decirlo una vez más, todos juntos dice: los muros caerán, los muros caerán. Y otra vez dice: los muros caerán, los muros. Los muros caerán, Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Así es. Damos gracias a nuestro Señor porque Él nos muestra su poder y su misericordia todos los días. Y gracias a lo que Él hizo en la cruz, tú y yo podemos ser libres y adorarle con toda la libertad que Él nos ha dado.
es el que rompió el pecado al ir a la cruz. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, que gobierna nuestras vidas, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias
Señor, te adoramos porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor. Y de una y de mil maneras, mi Dios, tú nos dices que nos amas. Tú dijiste que no había amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y tú diste la vida por nosotros, Señor, aún siendo enemigos, porque ni siquiera éramos tus amigos. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me ama tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me ama tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama
Santo, te damos gracias, Señor, porque no tenemos palabras para agradecer, Señor, lo grande y maravilloso que tú eres. Para agradecer, Señor, todo el amor que tú has demostrado, Señor, al ir a la cruz y morir por nosotros, Señor. Pero no hay mejor lugar que estar en tu presencia, Señor. Y ahí es donde queremos estar siempre, Señor. Gracias por habernos rescatado y que ahora podemos gozar de ese privilegio, Señor. De ese privilegio que aquellos que aún no te conocen, Señor, no pueden ni siquiera acercarse a ti, Señor, por más que ellos hagan lo que hagan, Señor. Es solamente porque tú lo decides, Señor. Y gracias te damos por eso. A tus pies arde mi corazón, a tus pies me entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies,
grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Así es, Señor Padre Santo. Ahí es donde queremos permanecer, Señor, reconociendo que nosotros no somos nada y que necesitamos de ti todos los días, Señor, que necesitamos de tu bondad, necesitamos de tu compasión, Señor, necesitamos de tu misericordia, de tu gracia, Señor, porque tú así eres, Señor, tú eres amor. Gracias te damos, Señor, por tan inmenso amor. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenos días a todos, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Esperamos que estén todos bien contentos en sus casitas, gozándonos de la alabanza, la adoración, un momento muy especial este domingo y encontramos que necesitamos estar ahí refugiados en la alabanza y la adoración en momentos como este, en la mañana, especialmente de este día en la que podemos venir delante del Señor en toda humildad, reconociendo que Él es Dios, dándole gracias por las bondades que tiene para todos nosotros. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias por mostrar tu mano poderosa siempre sobre nosotros en estos tiempos, por tener misericordia de los que tienes misericordia y, Señor, por ser tan bueno en todo momento. Y qué bueno, Señor, gracias por traernos a este lugar. Y te bendecimos, te alabamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y mis hermanos, que bueno que están aquí esta mañana, como les digo, vamos a continuar entonces en donde nos hemos quedado. Hemos estado estudiando normalmente en nuestro calendario regular la Carta de Santiago y tenemos hace 3 semanas no tocamos el tema, entonces, porque vino domingo de Pentecostés primero, luego nuestras series de el Evangelio de Mateo, así que vamos a continuar ahí donde nos quedamos. Y la última vez, de hecho, que hablamos sobre la Carta de Santiago, dejamos el tema en el aire inconcluso, el tema de que estábamos hablando en esa ocasión acerca del tema de la teoría a la práctica, en la que estábamos hablando cómo la fe que nos salva, la fe que el Señor puso en nosotros en primer lugar para poder creer y ser salvos, nos permite en un sentido práctico poder soportar las pruebas. La fe se prueba a través de las pruebas y vimos que para poder entender lo que está pasando en nuestra vida debemos entonces recordar que necesitamos sabiduría del Señor. Hablamos de la sabiduría, es necesaria y es disponible para cada creyente siempre y cuando la pidamos con esa misma fe. Ahora, para poder pedir algo al Señor se requiere algo importante, se requiere humildad, vimos. Hablamos entonces de los 3 características que debemos tener en cuidado cuando somos cristianos. Primero, que tenemos que ser humildes para acercarnos al Señor y pedir de Él sabiduría, para pedir guía, para que podamos entonces ser receptores de su gracia y de su misericordia de una manera abundante si somos humildes. Hablamos de la tentación que puede estorbarnos y desea estorbarnos para que nosotros podamos vivir en esa fe. Y vimos de hecho el origen de la tentación, que no es lo que está afuera en el mundo, sino lo que está en nuestra mente,
lo que nos lleva a caer en la tentación, a entretener pensamientos que no le agradan a Dios y de estos pensamientos pasar al pecado mismo y entonces a la muerte. Pero también hablamos de algo bien hermoso, de los regalos de Dios. Hablamos que Dios nos da regalos que nos permiten vivir una vida como a Él le agrada. Son regalos como esa sabiduría que dijimos, como otros tantos que necesitamos para poder seguir haciendo las cosas y sobre todo el regalo de la vida eterna que tenemos en nosotros, la gracia, la misericordia de Dios que están en nosotros también. Y entonces vimos que la manifestación práctica de esto, lo que es convertir de la teoría de la fe a la práctica de la fe, nos llevaba entonces a estos versos que estudiamos la última vez, a cuando estudiamos desde el verso 19 al 27. Brevemente voy a recordarles qué fue lo que vimos en hace 3 semanas. Vimos del 19 al 27 los versos de este capítulo primero del libro de Santiago y vamos a quedarnos ahí. En esa ocasión estudiamos en el verso 19 que debemos aprender a ser lentos para irarnos o enojarnos ante cualquier situación a la que seamos expuestos por nuestros semejantes. No importa lo que ocurra alrededor de nosotros no podemos airarnos, deberíamos evitarlo. Está bien tener un cierto enojo, como escribió Pablo también, pero no el airarse. El airarse significa que la ira nos gane. Y cuando la ira nos gana, leímos, entonces la justicia de Dios no puede obrar en nosotros. Estorba la justicia de Dios a la cual nosotros debemos estar asistiendo y representando en todo momento. Recordamos entonces un proverbio bien importante que habla al respecto en cuanto a la ira y cómo debemos nosotros evitar caer en ella. Dice Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Luego estudiamos también acerca de la necesidad que tenemos de ser renovados en nuestra mente al escuchar la palabra de Dios. Tenemos que escuchar, oír la palabra de Dios para poder desechar la inmundicia y la malicia que hay en nosotros. Vimos, sin embargo, que llevar esta cosa a la práctica de desechar la inmundicia, desechar la malicia, humanamente es imposible, pero no lo es para Dios. Una verdadera transformación puede ocurrir solamente por la intervención divina y esta ocurre. Y vimos que esta es la consecuencia de la regeneración de la persona por la fe implantada en el corazón del humano. Y Dios permite entonces que nazca la persona de nuevo y comience un proceso de santificación. Vimos entonces en los versos 22 al 25 que el verdadero creyente tiene que y puede vivir constantemente en un estado de arrepentimiento y de crecimiento. Se trata de reconocer en todo momento las imperfecciones que nosotros reflejamos al vernos otra vez, valga la expresión, reflejados una vez más con la palabra de Dios. Cuando vemos la palabra de Dios, vemos ese espejo y vemos quiénes somos nosotros y reconocemos nuestras imperfecciones. Pero lo que dice la palabra en Santiago, lo que hemos estado estudiando es que no basta que lo reconozcamos en un momento. Si una vez a la semana vamos a la palabra de Dios y leemos ahí qué mal estamos, cerramos nuestra Biblia y nos vamos el resto de la semana y se nos olvida aquello que estaba mal en nosotros y entonces lo pasamos por alto, no actuamos en ese sentido y no dejamos que el Espíritu actúe en nosotros. Lo que tenemos que hacer realmente es tener la palabra de Dios con nosotros en todo momento, a través de meditar en ella, a través de recordarla, a través de constantemente ir a ella a lo largo del día, todos los días, para poder tener el espejo con nosotros en todo momento y reconocer una sola cosa importante en todo esto, mis hermanos, que necesitamos del Señor. Sin el Señor no podemos vivir una vida santa, no podemos ser santificados. Es Él el que hace el proceso en nosotros y es su palabra la que nos lleva entonces a recordar la necesidad que tenemos del constante arrepentimiento en nuestras vidas. Es como si trajéramos entonces ese espejo todo el tiempo. Luego también en ese sentido Jesús nos dijo al respecto en cuanto a que tenemos que ser obedientes, por lo tanto si estamos
enfrente de la palabra de Dios todo el tiempo, tenemos que estarla haciendo, tenemos que movernos a hacerla, pero eso ocurre precisamente porque estamos llenos de la palabra de Dios y no ausentes de ella, sino que ellos llenan nuestra mente y nos hace actuar de esa manera porque está en nosotros. En Mateo capítulo 7, versos 24 al 27 leemos lo que dijo el Señor Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Vemos entonces en lo que el Señor Jesús dice que hay algo que nosotros tenemos que hacer, pero el hacer una vez más y el querer viene del Señor, y eso es porque estamos inmersos en su palabra y su palabra nos regenera la mente y nos permite entonces que nosotros podamos desenvolvernos de esta manera porque es lo que está en nuestro corazón. Al final del estudio concluimos esa última semana que estudiamos hace 3 semanas en el verso 25 donde decía: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahí nos quedamos. Y solo mencioné que este verso contiene el significado práctico de la salvación. Y les dejé un pensamiento que deberíamos sopesar a la luz de 2 versos bíblicos que les di, que están en aparente contradicción. El primero está en Santiago capítulo 2, verso 18, donde dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y lo comparamos contra Romanos capítulo 3, verso 28, donde dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y el pensamiento que les di para que pensaran por estas últimas semanas es este: la salvación sí es por obras. Hoy vamos a continuar precisamente allí, en ese pensamiento, pero antes que apague su computadora, su teléfono inteligente y venga corriendo hasta donde estoy para que me tome y me lleve y me queme en una hoguera por ser hereje, vamos a nuestro texto del día de hoy y continuemos estudiando acerca de cómo llevar la fe de la teoría a la práctica y vamos a entender por qué la salvación sí es por obras. Vamos a leer entonces juntos Santiago capítulo 1, versos 19 al 27. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y el que tiene oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta mañana a su iglesia y a toda aquella persona que atiende también a este llamado. Padre, gracias te damos, Señor, por la palabra que está delante de nosotros.
Palabra extensa, pero que vamos a condensar y concluir en este día, puesto que ya hemos avanzado bastante en su estudio. Y aún nos quedan estas preguntas que lanzamos la última vez. Aún queda en la mente de nosotros todavía estas palabras, esta expresión que acabo de lanzar, no por una intención mía de ocasionar mal y mandar a la iglesia a un lugar equivocado en cuanto a la doctrina, sino más bien en abrir el pensamiento y razonar la fe que nos has dado a nosotros para ser salvos y que podamos comprender más profundamente lo que significa esa fe que salva, esa fe que nos permite crecer en madurez y estar dispuestos a ser transformados y estar también dispuestos a crecer en madurez. No eso es fácil, Señor, entendemos que es difícil, puesto que cada vez que nos ponemos más a estudiar la palabra profundamente, encontramos cuánto más nos hace falta tu gracia y cómo no podemos vivir nosotros sin ella, ni un solo momento. Más que el oxígeno que respiramos, tu gracia es necesaria para poder vivir. Y por eso esta mañana, Señor, te pedimos que nos hables y que podamos comprender esto que estamos estudiando, que podamos entender más profundamente cuánto amor tú nos tienes a nosotros, que a través de conocerte en tu carácter, en tu forma de ser, en ese amor tan grande que tú nos has tenido, nosotros también aprendamos a ser agradecidos contigo, agradecer la gracia, la misericordia y corresponder en la manera correcta. Te damos gracias por lo que vas a hacer en nuestras vidas, en este mismo día, a través de esta palabra. Señor, revélate una vez más. Gracias porque lo haces a aquellos que tú has escogido y a los que tú has abierto los oídos y el corazón para recibir la palabra implantada que salva nuestras vidas. Gracias te damos por ello, bendito seas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando estudiamos la palabra de Dios en forma constante, mis hermanos, no sé en qué parte, de hecho, te encuentras ahorita. No sé si acabas de empezar apenas a estudiar la palabra de Dios, la Biblia, o si tienes muchos años estudiándola. Lo que sí te digo es una cosa, en la parte que tú hayas empezado, Dios empieza a revelarse a ti. Y yo espero que si eres nuevo en lo que tiene que ver con este Dios que salva, tú hayas comenzado en el Evangelio de San Juan para que puedas comenzar a comprender quién es nuestro Salvador, quién es el Dios Todopoderoso que ha creado todas las cosas, quién es el Espíritu Santo y que veas cómo es que Él nos ha salvado simplemente porque a Él le place. Ahora, entendiendo eso, quiero decirte una cosa, y también a los que tienen años y años estudiando la palabra de Dios. Cada vez que estudiamos la palabra aprendemos algo nuevo, es cierto, podemos aprender muchas cosas nuevas, pero también te quiero decir que no hay ni una nueva revelación en alguna parte que estamos estudiando de la Biblia que vaya en un momento dado a ser diferente a toda la revelación de toda la Biblia. Toda la palabra de Dios es congruente, es continua y no hay variación en ella en cuanto al mensaje de Dios para nosotros. Así que no importa que apenas acabes de empezar a estudiar la palabra de Dios o como te digo, tengas toda tu vida, años y años estudiando, nunca vas a encontrar un mensaje en la palabra de Dios que hable de manera diferente a lo que está plasmado en toda la palabra de Dios. No hay tal diferencia, siempre es un mismo contexto, una misma congruencia, una misma continuidad, un solo mensaje a través de toda la palabra de Dios. Así que no podemos comenzar el día de hoy a estudiar un nuevo libro o un capítulo de la Biblia, desechando todo lo que hemos venido estudiando y aprendiendo en el resto de ella. Ni podemos tener una nueva y diferente revelación si estudiamos un nuevo capítulo de la Biblia. Más bien estamos comprendiendo más la revelación de Dios, estamos creciendo en ella. Vamos a visitar de nuevo el verso número 25, donde dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Las leyes ceremoniales del pueblo de Israel fueron dadas precisamente a ellos como una instrucción
para hacer cosas que les permitieran ver en ellas la necesidad y la confianza de la fe que salva. Pero en el nuevo pacto Jesús dijo claramente dos cosas acerca de la ley. Vamos a entender lo que Jesús dijo en cuanto a la ley, porque vamos a verlo a la luz de lo que hoy ocurre como iglesia en todo el mundo. Jesús dijo primero esto acerca de la ley en Mateo capítulo 5, versos 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí nos está diciendo Dios, Jesús mismo, que tenemos que cumplir con la ley y que tenemos que ser más justos, conocedores de la palabra de Dios completa que los propios fariseos que conocían toda la Biblia y los escribas que la copiaban con detalle y conocían puntos y comas de la palabra de Dios. Tenemos que ser mejores que ellos en justicia, que significa aplicación de lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque si no lo hacemos, dice, no podemos entrar al reino de los cielos. ¡Wow! ¿Se acuerdan lo que les dije hace rato? La salvación sí es por obras. Jesús acaba de decir que sí lo es. Pero continuemos con el verso, con la segunda parte de esto que les dije, lo segundo que Jesús dice acerca de la ley. Mateo 26, versos 27 y 28. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Dice, ¿dónde está la ley ahí? En el pacto. El Señor hizo un pacto con nosotros cuando iba a ser sacrificado en su sangre. En su sangre. Derramar sangre es una obra, es un acto, es un trabajo. Significa un sacrificio, significa ofrecer algo a Dios para poder cumplir con la ley completa. Los antinomistas enseñan que los cristianos no debemos obedecer la ley de Dios. Los sabatistas, por otro lado, nos dicen que debemos obedecer todas las leyes del Antiguo Testamento. Pero, ¿qué es lo que nos está enseñando Jesús? Lo mismo que nos enseñó en medio del fuego y el trueno en el monte Sinaí. No leyes que oprimen y condenan, sino el corazón y el carácter de Dios y su voluntad para el hombre. Sin embargo, las leyes se pueden entonces dividir en diferentes cosas, en diferentes ramas, porque la ley que Dios está hablándonos, hay que entenderla por lo que significa, por lo que está detrás de la ley. La ley la podemos dividir en tres maneras. Las leyes ceremoniales que apuntan al significado y dispensación de la gracia, las leyes civiles que norman nuestras conductas en libertad y orden social, como las que estudiamos en Éxodo 21, ya, ¿verdad? Que ese tipo de leyes. Pero también hay leyes morales o éticas que norman nuestra conducta personal como individuos. Las leyes morales o éticas no pueden ser cambiadas ni abrogadas porque determinan nuestro carácter moral y sumisión a Dios como Señor. Las leyes civiles, por otro lado, pueden cambiar en cuanto a la forma en que se aplican, pero no en cuanto a los principios que representan. Nunca dejará de ser y tener aplicación práctica para sancionar las relaciones entre los individuos identificados como escogidos de Dios, ya sea Israel o la iglesia.
Pero las leyes ceremoniales fueron cumplidas en Jesucristo. La gracia es efectiva ya. No estamos haciendo cosas apuntando a recibir la gracia. La gracia ha sido desbordada sobre nosotros cuando Jesús murió en esa cruz, cuando dijo ese pacto, su sangre fue derramada por nosotros. La redención es lograda por ese cumplimiento de estas leyes en la persona de Jesucristo, quien además cumplió con todas las otras leyes en su encarnación y ministerio terrenal. Pero además de esto, su justicia, la que demostró con tal cumplimiento de toda la ley, fue impuesta sobre nosotros, para que nosotros pudiéramos ser justificados por lo que Él hizo, no solo al morir en la cruz por nuestros pecados, sino al haber cumplido con toda la ley. En ese contexto, mis hermanos, mis amados hermanos, puedo afirmar categóricamente que somos salvos por obras, pero no las nuestras, sino las de Jesucristo. Jesús hizo toda la obra que había de ser para cumplir con toda la ley, y al cumplir Él con toda la ley, no hay más obras que hacer. Nosotros somos receptores de la gracia. Así que es la obra de Jesús la que dio salvación a nosotros. Así que se da cuenta, se confirma lo que les dije. Somos salvos por obras, pero no son las nuestras. Somos salvos por la obra completa de Jesucristo. Y esto habla enormidades acerca de la gracia, enormidades. No tengo yo que ponerme de rodillas y caminar de un lugar a otro arrodillado, ni latigarme, ni hacer cosas por lograr tener salvación y fe suficiente. No, es un regalo de Dios. No hay nada que yo pueda agregar a lo que ya Dios hizo. El Señor Jesús hizo todo al morir en esa cruz por nosotros. No hay nada más que agregar. Sus palabras textuales fueron: consumado es. Al decir consumado es no hay nada más que hacer. Ya todo fue hecho. Por eso no hay ni una persona en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra que pueda hacer algo por nosotros para ser salvos. No importa a quién tú le hables y diga, intercede por mí para que yo pueda ser salvo. No hay manera que esa persona pueda hacer algo para que tú seas salvo. Solamente la obra de Jesús. Por eso, cuando hablamos de los solas de la iglesia protestante, hablamos de doctrina sana, fundamental en la palabra de Dios. Solo gracia, solamente la gracia de Dios, solo la gloria de Dios y de nadie más. Solo la palabra de Dios, solo fe. ¿Entendemos eso? Entendemos que la fe nos salva por la obra de Jesucristo, no por nuestras obras. De esta manera se cumple entonces lo que dice en Romanos 3:28. Somos justificados por fe, no en nuestras obras, sino en la obra de Jesús. Y en Santiago 2:18, mi fe se demuestra en las obras que puedo hacer, en la libertad que me da al no deber hacer cosas yo, sino en el corresponder a la gracia que he recibido. Por eso Pablo pudo agregar esto bien interesante en Romanos 4, versos 2 al 5, donde dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. No es lo que nosotros hagamos lo que nos puede salvar, no hay manera. Aquellos que nos escuchan esta mañana y que a través de la historia y generaciones han llegado a pensar que tienen que hacer cosas para ganar el cielo, que tienen que portarse bien para irse al cielo. Les tengo noticias, estás mal informado. El portarte bien, el hacer buenas obras debe ser resultado de haber sido regenerado, de tener una vida nueva y estar agradecido con tu Salvador. Es el resultado, pero no es el conducto, no es el camino. No hay otro camino para ser salvos que Jesucristo. No hay otro camino más que las obras que Él hizo para salvarte y para salvarme.
Entendamos eso. Santiago concluye que el obedecer a Dios por medio de las obras que demuestran tal sumisión trae por consecuencia felicidad al creyente. Bienaventurados, felices, bendecidos, como dice en el Salmo capítulo 1, versos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Meditar en la palabra de Dios, en la ley de Dios, significa conocer precisamente el corazón de Dios para poder amarle como Él nos ama. En el Salmo 32, versos 1 y 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En mí no hay engaño, soy pecador. Sé quién soy, pero también sé quién es el que me salvó. Sé cuál es su gracia para mí y entiendo lo que ha hecho al morir en la cruz por mí, de manera que vivo agradecido con Él. Y me quedo corto, siempre. Y me quedo corto de darle gracias. Pero cuando puedo, todo el tiempo que puedo, que con la conciencia me lo permite, agradecido me muevo en Él, agradecido por lo que hizo por mí. Si entonces tenemos que hay obras que hacemos como escogidos por Dios, que somos, porque tenemos que hacer obras. Lo que está diciendo Santiago no es una contradicción, no es una nueva revelación. Hay cosas, obras que tenemos que hacer, pero no son para salvarnos. Son una demostración de que tenemos y vivimos en la fe. ¿Qué obras son aquellas que vamos a hacer? Verso 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Primero, en este verso vemos que las obras que nos demuestran que hemos pasado de la teoría a la práctica de la fe son llamadas religión por Santiago. Ahora, no se asuste, mi hermano, no vamos a volver a la religión que ya hemos definido como el esfuerzo del hombre por llegar a Dios y que la Biblia simboliza y condena y compara con lo ocurrido en la Torre de Babel, sino que más bien se refiere al estilo de vida del cristiano que se manifiesta en adoración constante a Dios por medio de Jesucristo, sumo sacerdote y templo eterno, nuestro propiciatorio donde tenemos encuentro y comunión con Dios Padre. Para Santiago y el Espíritu Santo que lo inspiró a escribirlo, la primera prueba de que estamos viviendo en tal estado de adoración, a lo que él llama religión verdadera, es como usamos nuestra lengua. En el capítulo 3 vamos a ampliar más esta instrucción de que está hablando Santiago, pero por lo pronto pensemos en el uso de nuestra lengua. Si criticamos en lugar de animar, si condenamos en lugar de perdonar, si maldecimos en lugar de bendecir, si destruimos en lugar de edificar, entonces nos estamos engañando y no estamos dejando que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para que podamos adorar a Dios en todo momento. Y en realidad, el Espíritu Santo entonces no está en nosotros. En otras palabras, debemos considerar si somos salvos. El verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Tenemos entonces que para Santiago las obras que tenemos que hacer por agradecimiento, por correspondencia que somos salvos, los llama él religión. Y comienzan por dentro, lo que está en nosotros y que sale de nosotros, como dijo el Señor Jesús
Hablamos de lo que hay en nuestro corazón, de las abundancias de lo que hay en nuestro corazón, habla nuestra lengua. Si nuestra lengua simplemente condena, destruye, mata, maldice, hay que ver qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Estará el Espíritu Santo ahí? ¿O hay alguien más ahí? ¿Quién está en control? Por supuesto que vamos a fallar, mis hermanos, pero ¿cuál es la tendencia en nosotros? Y de ahí pasa a la acción, no nomás a lo que se dice, sino a lo que se hace. Cuando habla de visitar a las viudas, a los huérfanos, y dice que es verdadera religión, Santiago va mucho más allá. Ahora las obras deben ser también palpables, materiales, y dejan en claro si somos o no practicantes de la fe. Se refiere al cuidado y socorro de los más necesitados, a la compasión y conmiseración por aquellos que están viviendo de una manera no agradable para Dios en todos los sentidos. Huérfanos y viudas eran en esa época una gran rama de la sociedad que vivía marginadamente, que sufrían de desprecio, soledad y necesidades físicas. La práctica de la fe que salva se manifiesta en amor y compasión por esas personas que también portan la imagen de Dios como nosotros mismos. Así que necesitamos hacer algo por ellos, algo tangible, aliviar sus cargas, ayudarles a salir adelante en la vida, a que tengan amistad y no soledad, a que estén relacionados con otros, a que tengan sustento, a que sean guiados como deben ser guiados. Eso es amor y compasión. Y debemos manifestarlos a ellos. ¿Por qué? Porque también están hechos a imagen y semejanza que Dios, que nuestro Señor. Y en ese sentido podemos hablar de algo importante. Si decimos entonces que esto es lo que tenemos que hacer, debemos considerar nuestras obras, lo que estamos haciendo por aquellos que tienen necesidad. Y esto hablo en todos los sentidos, en todos los sentidos. Si hay un grupo de personas en particular que tú como cristiano no aceptas, como decir, no estás, o los desprecias más bien dicho, o los ves como infrahumanos, es decir, ni siquiera humanos, entonces tienes un gran problema delante de Dios. Porque todo humano, no importa lo que piense, el color de su piel, su manera de vivir, todo humano es hecho a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto debemos tratarles como tal, aunque no estemos de acuerdo muchas veces en la manera en que ellos vivan y que aún la palabra de Dios lo condene, siguen siendo humanos, redimibles como nosotros y tienen derecho, no a que la merezcan, como tampoco yo lo merecía, ni tú, de la misericordia y la gracia de Dios. Si tú y yo recibimos gracia y misericordia de Dios, ellos también podrían recibirla. Y no está en nosotros coartar esa libertad de Dios para que ellos también sean receptores de gracia y misericordia y vengan al arrepentimiento como nosotros lo hemos hecho. Yo espero que tú te consideres cristiano en este momento de tu vida, no porque haya sido bueno. Yo espero que tú te consideres cristiano en este punto de tu vida porque has reconocido que necesitabas de la gracia y misericordia, porque te sabías pecador y sabías que estabas condenado al infierno. O de otra manera, déjame decirte, ya estás condenado. Porque si no somos humildes, si no pedimos al Señor la gracia y misericordia, no hay esperanza para nosotros. El principio es reconocer que somos deudores, que somos pecadores, que necesitamos a un Dios que nos ame y nos salve. Pero Jesús mismo habla de esta manera en cuanto a cómo debemos nosotros comportarnos prácticamente en esto que Santiago llama la religión pura y sin mácula. Y nos lo dice de esta manera en Mateo capítulo 25, versos 35 al 40. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis,
Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Esa es la manera en que debemos ver a los demás, como viendo al Señor Jesús. Él mismo lo expresó de esa manera. Adicionalmente, inclusivemente, hay una cláusula igualmente importante. Dice ahí Santiago 1:27, guardarse sin mancha del mundo. Debemos guardarnos sin mancha del mundo. Podríamos hacer muchas cosas por los necesitados, pero si lo hacemos mientras nos manchamos de lo mundano, simplemente estamos demostrando que tenemos un corazón altruista, pero no estamos adorando a Dios por ello, sino que en realidad nos estamos adorando a nosotros mismos. Vamos a leer en Marcos capítulo 12, versos 41 al 44 en nuestras Biblias. Vamos a ver estas, al 44, sí. Dice así, para entender esto que acabo de decirles. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Vemos que los ricos echaban en el arca de las ofrendas lo que les sobraba. Mucho dinero, en verdad. Pero lo hacían para ser vistos. Cuán generosos y desprendidos eran todos ellos. Para que la gente viera, oh, mira, tal persona, cómo echó dinero. ¡Wow! ¡Qué corazón tan grande! Pero por otro lado tenemos a la viuda, pobre, echó todo lo que tenía, todo su sustento, porque ella vio en ofrendar un acto de adoración. Fue su manera de decirle a Dios, te adoro. No importa quién sea yo, no importa lo que pase con mi vida, no importa si coma o muera de hambre, tú eres Dios, tú eres Dios. Alabado seas. ¿Cuál es la verdad de nuestro corazón? ¿Por qué servimos a los demás? ¿Para que nos vean a nosotros? Para que vean, ay, qué bueno es tal persona, el hermano. Oh, no, el hermano tiene un gran corazón. ¿Lo hacemos por ello? ¿O lo hacemos porque estamos adorando al Dios verdadero y único? Cuando Santiago habla de religión, mi hermano, no te confundas con la palabra religión. No se trata de lo que tú hagas para llegar a Dios. Se trata de adorar a Dios por quien es Él. Y lo hacemos de manera práctica al amar a las personas que están a nuestro alrededor, a servirlas como lo servimos a Él, a que ellos sean receptores de la gracia y misericordia de Dios y nosotros simplemente extensiones de los brazos, los pies de Dios, que van y caminan hasta donde ellos están y les abrazan y les proveen de lo que necesitan. Esa es la religión. Las obras que estamos haciendo, mis hermanos, no son para nuestra salvación, sino son reflejo de nuestra salvación. Espero que hayamos comprendido la palabra del día de hoy. Espero que nuestra mente haya cambiado en cuanto a lo que significa ser salvo. Espero que comprendamos que hubo obras que tuvieron que ser hechas para que fuéramos salvos, aunque ninguna de ellas las hicimos nosotros.
y por lo tanto podamos entender que debemos vivir una vida de agradecimiento, desbordándonos en adoración y alabanza en todo lo que hagamos delante de Dios, porque solamente Él es receptor y merecedor de toda nuestra alabanza, de todo lo que es nuestra adoración. Padre, te damos gracias, hermoso Señor, porque nos has hablado en esta carta de Santiago, en este capítulo primero que hoy hemos terminado, acerca de las grandezas que hay en ti, de ser Dios todopoderoso, de un corazón tan enorme que no podemos ni siquiera avistar mínimamente lo que eso significa, tu amor por nosotros. Tanto nos has amado, que tu propio Hijo hizo todo lo que nosotros deberíamos hacer. Él lo hizo porque quiso hacerlo, porque fue obediente y cumpliendo toda la ley en Él, nos ha llevado ahora a una nueva ley, la de la libertad. La de la libertad no para hacer lo que nosotros queramos, la de la libertad para hacer las obras que tú nos has puesto que hagamos, para que seamos libres de servirte a ti, nuestro amo, nuestro Señor, que ha pagado precio por nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú dijiste en la cruz, consumado es. Y no hay nada más que nosotros podamos agregar para ser salvos. No hay nada, absolutamente nada. Esto nos libera de todas esas cadenas que veníamos cargando por generaciones, de obras infructuosas que teníamos que hacer, intentando agradarte a ti, para ver si éramos merecedores, aunque sea un poquito de gracia. Y no comprendíamos lo que era la gracia, porque ninguno la merecemos. Gracias te damos por ese regalo, un regalo que tú decidiste en tu propia voluntad y amor, darnos a todos aquellos que deseamos recibirlo al escuchar tu palabra. La gracia que salva, la fe que viene a nosotros y que nos permite creer en lo que tú hiciste. Gracias te damos, hermoso Señor, por ello. Gracias te damos, y no hay manera más grande de agradecerte que el que vivamos una vida en la que hagamos esas obras para la cual tú nos salvaste en primer lugar, para que aprendamos a amar a los que están a nuestro alrededor, sin importar las diferencias físicas, ni sociales, ni de ningún tipo. Todos somos iguales delante de ti en dos aspectos. Todos somos pecadores, pero todos también portamos tu imagen. Y tú has dado un valor especial a tu imagen. Tu nombre no puede ser negado. Te damos gracias, Señor. Que veamos este valor en las situaciones, en la vida, en las personas. Que aprendamos a vivir una vida en la que no haya diferencia ni acepción de personas, sino que busquemos el servirnos por amor unos a otros. Que aprendamos a adorarte a ti con todo lo que somos y desprendernos completamente de lo que pensamos ser. Para que tú, Señor, obres grandes cosas en nuestras vidas, nos transformes de manera que podamos corresponderte en todo momento, adorándote a ti, el único y verdadero Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, una sola esencia, un solo Dios, en tres personas. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Vamos a terminar entonces alabando a nuestro Señor y dándole toda la gloria y toda la honra que solamente Él se merece. Agradecidos por su palabra que nos ha hablado en esta mañana. Mereces la gloria y la honra.
levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Así es, Señor, no hay nadie como tú, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos habla, Señor, y nos muestra, Señor, el gran sacrificio que tú hiciste, Señor. Pues tú, Señor, eres un Dios justo que desde antes de la creación ya tenía el plan perfecto, Señor. Y el plan perfecto, Señor, era de que tu ley se cumpliera al pie de la letra. Se tenía que cumplir, se tenía que hacer la obra, Señor, para poder nosotros tener la salvación, Señor. Pero como hemos aprendido hoy, Señor, gracias a que tú hiciste esa obra y no nosotros, Señor. Nosotros no podemos. Gracias te damos por tan inmenso regalo. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, que pase un feliz día y no se le olvide, nos vemos el miércoles a las 7 y sintonícenos por ahí otra vez. Dios les bendiga.